El psicoanálisis está presente en toda la historia de la psicología crítica. Tal vez haya estado más presente al principio que al final, pero siempre ha estado allí. Siempre ha estado allí en ese retorno crítico de la psicología sobre sí misma y sobre aquello en lo que se inserta y de lo que forma parte. El psicoanálisis a veces aparece como objeto criticado, como parte de la psicología que se cuestiona. Otras veces rompe con la psicología y aparece como recurso teórico para criticarla, como recurso de la psicología crítica. Estas dos formas de aparición pueden combinarse o alternarse. El caso es que el psicoanálisis siempre ha estado allí en la psicología crítica. Ha estado allí desde sus orígenes, que podemos retrotraer hasta ese extraño año de 1927. Digo extraño año porque en él encontramos extrañamente quizá los tres primeros textos, los tres fundadores de la psicología crítica. El primero fue El significado histórico de la crisis en psicología, del bielorruso Lev Vygotsky. El segundo fue La crítica de los fundamentos de la psicología, del francés húngaro Georges Politzer. El tercero fue El freudismo, un bosquejo crítico, del ruso Valentín Voloshinov. No estoy seguro de que este tercer texto pueda ya considerarse uno de psicología crítica. Tal vez sí lo sea, pues aunque se concentra en el cuestionamiento del psicoanálisis, lo cuestiona como expresión del conjunto de la psicología de su tiempo. Es por esto que nos ocuparemos de él en un momento. Voloshinov, Politzer y Vygotsky son aproximadamente de la misma generación. Voloshinov nació en 1895, Vygotsky en 1896 y Politzer en 1903. Los tres son jóvenes adultos de veintitantos a treinta y tantos años cuando inauguran la psicología crítica. Voloshinov, Politzer y Vygotsky son marxistas y muestran su marxismo al abordar el psicoanálisis. Los tres coinciden también al mostrar una actitud ambivalente ante la herencia freudiana. La valoran tan positiva como negativamente. El polo negativo está quizás en Voloshinov, quien es muy duro en su cuestionamiento del psicoanálisis. El polo positivo está definitivamente en Politzer. En cuanto a Vygotsky, está entre los dos polos, aunque tal vez se incline más hacia el polo negativo. Empecemos por Vygotsky. Al igual que Luria, Vygotsky perteneció al movimiento psicoanalítico ruso. Fue miembro de la Asociación Psicoanalítica de Moscú en los años 20. En esta asociación, en 1927, en el mismo año en el que escribe El significado histórico de la crisis en psicología, Vygotsky dictó una conferencia con el título La psicología de arte en los trabajos de Freud. Luego se alejó del psicoanálisis. Este alejamiento parece haber sido motivado tanto por su convicción teórica como por las circunstancias, por el aire de los tiempos, ya que coincidió con una verdadera persecución y represión del psicoanálisis en la Unión Soviética, que alcanzará su punto culminante en 1930, pero que empieza ya desde mediados de la década de 1920. Es en este contexto en el que se escribe El significado histórico de la crisis en psicología. En este trabajo fascinante, Vygotsky valora positivamente a Freud por sus descubrimientos en la investigación de las neurosis. Vygotsky reconoce que el psicoanálisis nos demostró la incidencia del inconsciente en diversos procesos psíquicos, así como el papel oculto de la sexualidad en la existencia humana. Todo esto es lo positivo del psicoanálisis y lo que podría servir potencialmente para criticar una psicología que subestime la importancia de la sexualidad o que niegue la existencia del inconsciente. Sin embargo, además de lo positivo, está lo negativo. Hay una crítica fundamental que Vygotsky dirige al psicoanálisis. Pero antes de mencionarla, quiero referirme a un pequeño cuestionamiento que me parece muy importante y actual para quienes queremos utilizar el psicoanálisis en la psicología crítica. Vygotsky nos da a entender que nuestra perspectiva crítica requiere de principios propios.
Sus principios no pueden ser únicamente los del psicoanálisis, porque esto supondría proteger al psicoanálisis de cualquier crítica. Es lo que pasa en todas las escuelas, sociedades y asociaciones psicoanalíticas todavía hoy. En todas nos encontramos con el mismo fenómeno. Lo juzgamos todo desde el psicoanálisis. Esto puede funcionar con la psicología, pero no con el psicoanálisis. Como nos lo explica Vygotsky, juzgar al psicoanálisis desde el psicoanálisis es justificarlo de antemano. Es por esto que la crítica del psicoanálisis necesita de una perspectiva diferente de la psicoanalítica. La necesita para no terminar justificando lo que pretende criticar. Esta perspectiva es la que Vygotsky nos ofrece o pretende ofrecernos. Vygotsky puede reconocer desde su perspectiva, como ya lo dije, que el psicoanálisis realiza importantes descubrimientos sobre la neurosis, la sexualidad y el inconsciente. Vygotsky reconoce, en sus propios términos, que Freud parte de hechos científicos específicos. Freud parte de la ciencia. El problema es que luego se pone a generalizar sus descubrimientos y es así como acaba elevándose al reino de la ideología. Es lo que ocurre cuando Freud emplea su teoría del inconsciente y de la sexualidad para explicar los más diversos fenómenos de la sociedad y la cultura. Estas explicaciones freudianas ya no tienen para Vygotsky una forma científica, sino una forma ideológica. No son hechos científicos, sino hechos sociales que responden a intereses de clase. Vygotsky ve el psicoanálisis en suma como mitad ciencia y mitad ideología. Es ciencia en sus descubrimientos particulares, pero ideología en sus generalizaciones. Como ideología no es conocimiento, sino mistificación que obedece a ciertos intereses de clase. Esta distinción entre lo ideológico y lo científico es típicamente marxista, como ustedes bien saben, y reaparecerá posteriormente en el momento althuseriano, que será uno de los más importantes momentos en la historia de la psicología crítica. Lo que no encontraremos en el momento althuseriano será la distinción vygotskiana entre lo recuperable particular y lo universal descartable. En donde sí encontramos esta distinción es en la propuesta de psicología crítica de Georges Politzer, quien era, como ya lo dije, marxista como Vygotsky. Hay, por cierto, muchos otros rasgos en común entre Politzer y Vygotsky. Ambos son judíos, ambos se distancian progresivamente del psicoanálisis y ambos pretenden crear nuevos sistemas psicológicos. Así como debemos a Vygotsky la psicología histórico-cultural, así Politzer nos legó su proyecto de psicología concreta, que ciertamente no fue tan exitoso como el de Vygotsky, pero que ahí está, para que hagamos con él lo que queramos. Entre lo que podemos hacer con la psicología concreta está utilizarla como un enfoque de la psicología crítica. Es lo que hace ya Politzer. Él mismo utiliza ya la denominación de psicología crítica para su psicología concreta. Politzer valora positivamente al psicoanálisis por ser precisamente la primera psicología concreta. Para Politzer, el psicoanálisis difiere de la psicología clásica por no partir de abstracciones y generalizaciones, por partir del drama particular de cada sujeto, por comprender los hechos psicológicos en función de las interpretaciones del propio sujeto, en función del sentido que les dé el sujeto, el sentido que tienen para él y no para el psicólogo, no en una teoría psicológica. Esto último es muy importante y coincide con lo que Klaus Holzkamp elabora medio siglo después. Tanto para Holzkamp como para Politzer, el valor del psicoanálisis está en su reconocimiento del sujeto, de la interpretación del sujeto, del sentido para el sujeto, evitando usurpar el lugar del sujeto y objetivarlo, como tienden a hacerlo las demás corrientes psicológicas. A diferencia de la mayor parte de la psicología, el psicoanálisis evita la objetivación y la generalización, así como la abstracción y la formalización de los conceptos psicológicos generales. Lo que Politzer valora positivamente del psicoanálisis es su consideración de la particularidad de cada sujeto, tal como se manifiesta en sus actos con sentido, interpretados por el mismo sujeto. Esos actos con sentido son lo que Politzer llama drama. Son lo que encontramos en la literatura,
aquello por lo que Politzer considera que los literatos son mejores psicólogos que los propios psicólogos, con excepción, claro, de Freud, pues Freud tiene su casuística, sus casos, Anna Freud, Emily von Enne, Miss Lucy R. y las demás, que son como su literatura y que por eso mismo son lo que Politzer aprecia más del psicoanálisis. En cada historial clínico, Freud se ocupa de un drama particular concreto y explora la interpretación que de él ofrece el sujeto. Freud evita cualquier generalización, cualquier formalización, cualquier abstracción. Esto es ya psicología concreta. Esto es lo que Politzer valora positivamente de Freud. El problema para Politzer, como para Vygotsky, es que a Freud le dio por generalizar y por abstraer lo concreto que había descubierto. Freud dejó atrás la casuística, la clínica, la práctica particular y concreta y se puso a teorizar la práctica. En su teoría, Freud usurpó de nuevo el lugar del sujeto. Hizo lo que siempre habían hecho los psicólogos y lo que siguen haciendo hoy en día. Sustituyó las interpretaciones del sujeto por sus propias interpretaciones metapsicológicas en términos de principios de realidad y de placer, pulsión, libido, yo, ello, superyo y todo lo demás. Todo esto es lo que Politzer valora negativamente del psicoanálisis. Esto es lo criticable. Su crítica se dirige a la teoría metapsicológica de Freud. La metapsicología freudiana, para Politzer, es el retorno a la psicología abstracta, a las abstracciones, al formalismo, a las teorías impersonales en lugar de los relatos personales, a las teorizaciones en tercera persona en lugar de los casos narrados en primera persona. La metapsicología es una generalización que no respeta la particularidad de cada sujeto. Por más que insistan en respetar esta particularidad, los psicoanalistas no están respetándola cuando imponen a la palabra del sujeto esas interpretaciones generalizadoras que ahora, gracias a Lacan, podemos asociar con la creencia en el metalenguaje. Es desde un otro del otro que ofrecemos nuestras generalizaciones metapsicológicas. Bueno, en lugar de generalizaciones, Politzer prefiere hablar de desparticularizaciones, con lo que acentúa el carácter negativo de la operación. Freud pierde la particularidad de cada sujeto, la pierde de vista y se queda con sus abstracciones, con su yo y su ello, con sus instancias y sus intensidades psíquicas. Luego, estas abstracciones recobran artificialmente cierta concreción y entonces tenemos el teatro de la mitología freudiana, el drama impersonal de criaturas mitológicas, como las llama Politzer. La visión politzeriana reaparecerá 20 o 30 años después con el joven Michel Foucault, quien verá en la mitología freudiana, la misma de la que habla Politzer, un doble aspecto revelador y encubridor de los desgarramientos sociales y culturales del sujeto. Me refiero ahora a esto porque es una idea interesante que no se encuentra desarrollada en Politzer, pero sí en Voloshinov, solo que Voloshinov no nos habla de mitología, sino de ideología. Para Voloshinov, los conflictos psíquicos de los que nos habla Freud, los que Politzer describe como conflictos mitológicos, tienen carácter ideológico. Son ideológicos y no psicológicos, lo que significa para Voloshinov que pertenecen al mundo social externo. El psicoanálisis es valorado positivamente por Voloshinov porque, a diferencia de otras teorías psicológicas, no niega esos conflictos, sino que los reconoce. Es lo mismo que nos dirá después el joven Foucault. El mérito del psicoanálisis es aceptar y estudiar y revelarnos las tensiones, las contradicciones, los desgarramientos, las luchas que se disimulan en el resto de la psicología. En los términos de Voloshinov de 1927, el psicoanálisis acierta porque reconoce la lucha y el antagonismo en la vida psíquica, porque nos descubre los conflictos ideológicos que desgarran el psiquismo. Pero el problema es que encubre su carácter ideológico. El problema del psicoanálisis, para Voloshinov, es que no ve que la conciencia de la que habla es conciencia de clase, conciencia de la clase burguesa,
y que el inconsciente despliega la desintegración de esa clase en su decadencia, los conflictos ideológicos en los que se está realizando y escenificando esa desintegración. Además de cuestionar esto, en el psicoanálisis, Voloshinov ofrece otros cuestionamientos muy actuales. Critica la concepción del inconsciente como algo análogo a la conciencia, como una conciencia sin conciencia, cuando no hay razón para pensar que el inconsciente funcione de la misma forma que la conciencia. Esto, creo, lo entendió muy bien Freud, pero es dudoso que lo entiendan los freudianos. Voloshinov denuncia también el sectarismo que sigue reinando en casi todos los colectivos de psicoanalistas. Le reprocha a los seguidores de Freud, como ya lo había hecho Vygotsky en cierta medida, que partan siempre del psicoanálisis, que no salgan de él, que no dialoguen con las demás corrientes psicológicas, que tiendan a desconocerlas y que solo enuncien discursos que ahora llamaríamos autorreferenciales. Le recuerdo que Vygotsky ya rechazaba estos discursos porque estimaba que justifican el psicoanálisis al juzgarlo. Es por esto que no pueden servir para la psicología crítica. A diferencia de Voloshinov y Politzer, Vygotsky tendrá cierta influencia en el futuro de la psicología crítica. Habrá muchos psicólogos críticos vygotskianos o medio vygotskianos, entre ellos Fernando González Rey, Karl Rahner, Lois Holzman y Fred Newman, entre otros. Quizás podamos decir que habrá también una psicología crítica medio politzeriana, como la del joven Foucault y la de José Blecher en Argentina, si es que José Blecher nos ofrece una psicología crítica. Lo que no parece existir en el siglo XX es una psicología crítica de inspiración voloshinoviana.